Historias de terror y miedo. El día que él viajó conmigo para salvarme de un robo. Hace aproximadamente unos 2 años y medio atrás, yo manejaba un Tortón. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz, cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140 antes de la caseta de Amosó. Aclaró que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie, solo me bajé a orinar. Cuando me pasé al frente al camión y comencé a hacer lo mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abría las puertas. Ya sea por la vista o por el sonido, terminé y al subir me di cuenta que estaba un tipo en el asiento de acompañante. Y yo, sorprendido, asustado y amenazado, también le pregunté qué era lo que quería. A lo que él me respondió: tranquilo, solo sube y vámonos porque aquí está caliente. Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante, pero por alguna razón me generó tranquilidad y confianza. Solo me dijo: relájate y dale, porque está bien pesada por aquí. En todos los camiones que he manejado, he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. Volteé a ver mi imagen y el tipo solo sonrió y me dijo: tranquilo, que vengo a echarle la mano a ella, porque tiene mucho trabajo. Yo solo sonreí. Me resigné un poco a la idea de que me robarían el camión, la mercancía, incluso que si cooperaba y me portaba bien con este tipo no me haría daño. En el vehículo traía refrescos y botanas, sin olvidar mis cigarros. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarro. Yo se lo di y le ofrecí refresco, agua y botanas de las que traía, pero las rechazó. Comenzamos a platicar a las cosas cotidianas como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etc. Todo se torna un poco más macabro cuando prendí la luz al interior de aquel camión. Era de color azul y el tipo, que iba vestido como un vaquero, llevaba su camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero el tipo tenía una pluma negra tan oscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero, pero la prudencia pudo en mí y me callé. Seguí avanzando y empezó a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía debajo del asiento del copiloto. El tipo solo comenzó a reír con una risa tanto macabra, pero no sé, relajante. Tranquilízate, no te pasará nada. A alta velocidad pasó algún tráiler a mi lado, al que seguían dos coches deportivos. Uno les cerraba el paso y el otro simplemente les disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pidió que dejara pasar esos coches y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro, que ya habían pasado los coches y el tráiler, a lo que respondí: estaba loco. Aquí me van a quitar el carro y nos van a matar. Incluso o quizás vienes con ellos. El tipo me sonrió y me dijo: tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo. Me detuve y los carros pasaron a mi lado disparando, y más adelante el tráiler perdió el control y se cambió bruscamente del carril y en el carril en el que yo iba. Le agradecí al sujeto que me acompaña y me dijo que ya podía continuar.
Ambos estamos fumando y mi acompañante tiraba las colillas dentro del camión porque yo no traía cenicero y tampoco bajaba la ventana. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida a Oaxaca, y al desviarme un federal me marcó el alto, a lo que obedecí. Detuve el camión y busqué los papeles de mi camión para mostrárselos al policía federal. Le dejaba ciego el destello de los botones de la camisa del extraño sujeto. Solo me dijo: algún día nos volveremos a ver. Y yo en tono de burla le contesté: no te vayas a escapar porque quiero hacer negocio por esas botas. Él sonrió y me dijo: date prisa que el federal se va a enojar. Bajé a atender al federal. Bajé por la puerta del chofer. Al subirme ya no estaba el tipo y había un olor muy fuerte a gasolina mezclado con otro aroma muy dulce. Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante y le pregunté al oficial. Me respondió que no había nadie, que tal vez se había bajado por la otra puerta. A lo que le mostré que esa puerta no abría y que seguían sus colillas de los cigarros que se había fumado mi acompañante. El federal se rió de mí y me dijo: ya no le metas tanto y ya vete, porque aquí andan robando. Me subí a mi unidad y empecé a avanzar. Solo escuché su voz que se carcajeaba al mismo tiempo que me decía: hasta aquí llego, pero dale sin miedo que no te pasará nada. Yo, un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad, y es que miré la imagen de mi Santa Muerte y le agradecí por haberme librado de ese error. Quiero aclarar que aún quiero ver a ese tipo, para reclamarle por no haberse despedido y también invitarle a un café. No siempre viajamos solos, y no toda la ayuda que buscamos es buena, ni toda es mala. Yo no supe que era él, al menos algún demonio, pero como sea, quien sea, lo que sea, le agradezco aquí la ayuda que me dio para salvarme del robo. Yo les pregunto: ¿quién creen que fue el que viajó conmigo? La Rumorosa. En la región de La Rumorosa, llamada así por la fuerza del viento que ahí se puede escuchar, hay un parque recreativo, una zona para acampar y recorridos guiados para practicar senderismo. Esta carretera y sus alrededores, sin duda, se ha convertido en un gran atractivo turístico, pero no por eso. No por eso podemos dejar pasar las historias de terror que han vivido muchos conductores. Hay muchas versiones de sus leyendas, pero una de las más famosas trata de un trailero que manejaba lo más rápido que podía, ya que pronto se convertiría en padre y necesitaba darle dinero a su esposa. Pero el destino es incierto, y en una curva difícil, el trailero salió disparado y chocó con una pared de rocas. El hombre sobrevivió y pudo caminar hacia la carretera a pedir ayuda. Días más tarde encontraron el tráiler estrellado, pero sin rastros del conductor. Cuenta la leyenda que luego de mucho tiempo, un joven iba hacia Tijuana y de pronto vio un hombre que pedía ayuda. Por favor, ayúdame a llevar este dinero a la ciudad. Tengo que pagar el parto de mi mujer. Yo no puedo dejar aquí mi tráiler. Por favor, ayúdeme, exclamó el señor. El trailero le entregó un papel al joven con santo y seña del lugar donde vivía la familia del conductor del tráiler y el nombre de la esposa. El joven buscó la dirección y llevó el encargo que le pidieron. Sin embargo, en esa casa ya no vivía la familia del trailero. El joven preguntó en el pueblo por la mujer del trailero hasta que la encontró. Le comentó lo sucedido a la mujer y ella, sorprendida, le dijo que su esposo había muerto hace años. El joven, impresionado por lo que ella le dijo, le dio el dinero y se fue a su casa. Una vez en su hogar, cuentan que el trailero se apareció solo para darle las gracias. Muchos dicen
que quienes no llevan el dinero a la mujer del trailero sufren una muerte terrible. El niño acompañante. Unos meses atrás me encontraba viajando en convoy hacia una de mis rutas frecuentes. Era un viaje como todos, normales y sin contratiempos. En el camino, junto con mis compañeros, vamos echando relajo por la radio. Todo era normal y llegamos en convoy de 5 trailers a un restaurante en un pequeño pueblo de Michoacán, el cual, si no mal recuerdo, se llama Marabatío. Mis compañeros se bajaron de sus respectivas unidades y sintieron detrás de ellos como un niño de 5 años aproximadamente se les acercó. Por un momento pensé que era un niño que vendía paletas o chicles, ya que son muy comunes en esos lugares. Aunque se me hizo un poco extraño, porque el niño aún era muy pequeño para vender chicles. Pero en fin, no le tomé importancia y nos adentramos al restaurante. En el lugar no había muchos espacios, ya que un autobús hizo escala y los pasajeros estaban ocupando la mayoría de las mesas, así que mis compañeros y yo quedamos en mesas diferentes. El plan era comer todos juntos en una mesa, pero en esa ocasión no se pudo por el exceso de personas. Volteo a ver a mi compañero Joel para ver si ya se había retirado el niño, que se me hizo algo raro por la vestimenta, además de que éste iba descalzo. Tras dirigir mi vista hacia donde estaba sentado mi compañero comiendo, vi que el niño seguía y, como riéndose, se sentía feliz al lado de Joel. Entonces pensé que tal vez le había comprado comida para él y compartían la mesa. Así que ya no le tomé más importancia. Ya después de tomar los alimentos, por fin salimos del restaurante. El niño ya no se vio, así que asumí que se había quedado en aquel sitio. Por curiosidad le pregunté a Joel que si comió bien el niño que estaba contigo, y él me respondió con asombro: ¿de qué niño me estás hablando? Yo le dije que con el niño que entró al restaurante y se sentó a comer contigo. Él me dijo que no vio ningún niño y que todo ese tiempo estuvo con Saúl, otro compañero. Joel le preguntó a Saúl si en algún momento había visto a un niño con ellos y respondió que no. Mi amigo Joel se quedó inquieto por lo que le había comentado y pensé que se había molestado, pero no fue así. Solo se quedó con curiosidad y me preguntó que cómo era el niño, cómo iba vestido y si de casualidad no estaba descalzo. Yo le respondí que el niño tenía alrededor de 5 años y que iba con una ropita blanca un poco perdida y que sí, efectivamente iba descalzo. Él, con voz entrecortada, me dijo que quizás era un hijo que tuvo, pero que ya había fallecido y que le gustaba estar descalzo, que ya varias veces lo habían visto con él y que otras personas le habían preguntado que quién era el niño que iba a veces con él y que lo miraban sonriente. En ese momento me quedé no sorprendido ni asustado, solo me puse triste, ya que sin querer abrí una herida que estaba un poco cerrada en mi compañero. Sin duda alguna, un hecho muy extraño. La novia que se aparece en la carretera México-Cuernavaca. Dicen que si vas manejando a altas horas de la noche, cerca de donde se encontraba el monumento Morelos, en el kilómetro 49 de la carretera México-Cuernavaca, una novia bañada en sangre se te aparece pidiendo ayuda. Lo más escalofriante es que aunque no te detengas a auxiliarla, su fantasma se aparece dentro de tu auto. Cuenta la leyenda que una mujer, minutos antes de ir al altar, el día de su boda, se entera de que su novio la engañó. Sin embargo, ella decide continuar con la ceremonia
y disfrutar de la fiesta. Y entrada la noche, los novios parten hacia Cuernavaca, donde sería su noche de bodas. Pero en el trayecto, justo en el kilómetro 49, la novia furiosa comienza a reclamarle a su esposo sobre la traición. Sin saber qué responder, para el auto y se baja para tranquilizarla. La pareja continúa discutiendo y cada vez el conflicto se hace más grande. El marido, lleno de ira, apuñala varias veces a su esposa y la deja a su suerte en la carretera, pues pensaba que había muerto. Ella, con las últimas fuerzas que le quedan, se para a pedir ayuda. Un trailero la coge y se dispone a llevarla hacia el hospital más cercano, pero muere en el camino. Se dice que ese fantasma aún se sigue apareciendo en la carretera en busca de ayuda. Un susto de muerte. En una ocasión manejaba mi tráiler. Iba viajando solo sin convoy a Tijuana. Cruzando por la carretera Caborca a Sonoita, algunos kilómetros antes de llegar a San Emeterio, me paré a hacer mis necesidades a la orilla de la carretera. Como ustedes saben, nosotros los camioneros andamos mucho tiempo tras el volante. A veces pasamos por lugares donde podemos hacer nuestras necesidades sin problemas. Pero a veces no traemos ganas y el estómago es muy traicionero. Ya internados en la carretera, nos tenemos que parar a la orilla hasta que me dispuse a parar mi unidad. Apagué todas las luces del camión, porque en ocasiones, si dejas las luces encendidas, algunos colegas se paran para ver si estamos bien o sufrimos alguna falla mecánica. Y ya con las luces apagadas, ellos no se paran porque creen que estamos descansando. Así que apagué todas las luces, agarré mi linterna y me bajé a la orilla de la carretera. Me interné un poco en el monte y me dispuse a hacer mis necesidades. Tenía poco tiempo de estar ahí cuando empecé a escuchar gritos, pero eran muchos gritos de hombres, mujeres y hasta de niños que se escuchaban en la distancia. Se me hizo muy extraño, porque en esa carretera a esas horas de la madrugada, ¿quién iba a estar ahí en medio de la nada? Así que continué con lo mío. Cuando empecé a escuchar pasos que se acercaban a mí, yo con un poco de miedo trataba de terminar lo que había empezado, así que traté de apurarme. Continuaba en ello cuando aproximadamente a 10 metros vi que dentro de la maleza del monte venía hacia mí un hombre muy alto, como de unos 2 metros de altura. Más bien era como una sombra con ojos rojos como el fuego, que se podían distinguir en esa oscura noche, la cual con voz de ultratumba me dijo: Lárgate de aquí. Como pude me limpié en ese momento y hasta se me olvidó la linterna. Salí corriendo hacia el tráiler, así con los pantalones abajo, agarrándolos con una de mis manos. Llegué todo asustado y torpemente como pude arranqué el camión y me retiré del sitio. Al llegar a San Emeterio, recordé que dejé mi linterna tirada ya en el monte, pero créanme que no me quedaron ganas de volver a ese lugar, ni de volver a pararme a la orilla de la carretera a hacer mis necesidades. No sabes qué puedes llegar a encontrarte. El carro rojo del infierno. Se dice que también en la carretera México-Cuernavaca, un lujoso auto de color rojo carmín pasa a toda velocidad. A bordo hay 5 chicas hermosas que conquistan a los hombres. Por alguna extraña razón, ese vehículo solamente es visto por hombres. Tal es su encanto que hay conductores que se bajan de sus autos para subirse al flamante auto rojo y acompañarlas. Una vez que ellas se suben, nunca se vuelve a saber de ellos.
La leyenda dice que estas mujeres en realidad son demonios que están buscando almas para llevarlas al infierno. Otras dicen que son brujas que buscan hombres para sacrificarlos en sus rituales. El ente del remolque. Esto me sucedió antes de entrar a la compañía donde actualmente trabajo. Antes laboraba en una compañía de transportes refrigerados y en esa ocasión salía de la costa de Hermosillo, Sonora y me dirigía a Nogales, Sonora, rumbo a la línea fronteriza a dejar mi termorremolque cargado con sandía e iba a recoger un termorremolque vacío para volver a la costa de Hermosillo por más sandías. Esa fue mi rutina por 2 semanas de ir y venir, pero en una ocasión, al circular por la carretera 15 México-Nogales, en un tramo antes de llegar a Santa Ana, iba conduciendo de manera normal por la carretera, cuando metros más adelante iba un camión cargado con cerdos. No vi nada extraño, ya hasta estar más cerca de ese camión, cuando intenté rebasarlo, puesto que hubo algo que me llamó la atención en la parte de arriba del remolque. Justo hacia la derecha iba trepado algo en él. No sé si era una sombra, un humano, pero sí se miraba muy extraño. Ese ser de aspecto humanoide, con una piel con tonalidad blanca brillante, vestido de negro, iba molestando los cerdos. Estos animales actuaban de una manera como si estuvieran asustados. A pesar de que iban todos amontonados, había un pequeño espacio entre ellos, y los estaba afectando, ya que ese ser estaba colgado en la jaula del remolque y estaba tratando de agarrarlos. Al pensar que era un ladrón, activé mi corneta, pero esa cosa seguía con sus esfuerzos en vano tratando de alcanzar algún cerdo. Al hacer un cambio de luces, ese ser se volteó hacia mí, con unos ojos rojos muy horribles y una sonrisa macabra, una sonrisa que nunca se me va a olvidar. Pese a eso, esa cosa siguió aferrado a la jaula tratando de alcanzar a uno de estos animales. Inmediatamente por radio me comuniqué con el operador del camión y este me dijo que me alejara y que no dejara pasar a los carros que venían detrás de nosotros. Dimos aviso a los colegas de nuestro alrededor para que no se acercaran, ya que iba a maniobrar el conductor del camión. Teniendo el camino libre, empezó a mover el remolque de manera violenta para tratar de tumbar a ese ser del remolque. Mientras más maniobraba, esa cosa seguía aferrada a la jaula, no se despegaba. De un momento a otro, de la nada, ese ser se pegó un salto a la orilla de la carretera y salió corriendo a gran velocidad por unos maizales. Por radio le hablé al colega para decirle que ya no tenía a ese ser en el remolque. Él me preguntó si sabía lo que era. Yo solo le atiné a decirle que era un simple ladrón. No le comenté qué era porque me podría tachar de loco o drogadicto. Aún me sigo preguntando qué fue ese ser que se posó en el remolque tratando de llevarse algún cerdo. Quizás era un brujo, una sombra, no sé. Nunca sabré con exactitud qué fue lo que vi. El fantasma de la ruta Salamanca, México. Se habla que existen fantasmas que son muy característicos de ciertas zonas, en donde parece que es el lugar donde quedaron atrapados sus almas vagando, ya que es habitual que se les vea una y otra vez. Eso se dice que sucedió en la ruta de Salamanca, en Guanajuato, México, en donde se habla que existe una mujer que continuamente se le aparece a todas las personas que se atreven a transitar de noche esa región. Existe poca información relacionada, pero no son pocos los pobladores que afirman que transitar de noche por esa zona les permite ver fantasmas en la carretera, los cuales causan que tengan miedo de transitar por ahí.
La ruta se encuentra ubicada entre Santa Catarina y Atarjea, en donde todo el tiempo se habla de personas que han tenido extraños accidentes, desde camiones que se voltean hasta todo tipo de autos. Una de las historias más famosas relacionadas con la ruta es la que le sucedió a Laura, que estuvo viajando en esa zona con su hija Violeta. Todo sucedió mientras se encontraba manejando de madrugada. La razón de hacerlo es que la señora viajaba por motivos de trabajo y en esa ocasión le tocó transitar por esa ruta para pasar entre los pueblos ya mencionados. Iba manejando a una alta velocidad, unos 100 kilómetros por hora más o menos, por lo que no pudo controlar demasiado el vehículo cuando vio a un individuo pasar por la carretera. No alcanzó a frenar y le pegó con todo el coche. Pero para sorpresa de ellas, no vieron a nadie salir volando por el impacto. En realidad, juran haber visto cómo dicho individuo se desvaneció. Relatan que fue similar a haber golpeado a un ser que estaba formado por simple humo. El susto no acabó ahí. Violeta miró para atrás esperando todavía intentar entender qué sucedió. Pero se llevó el susto de su vida al ver que el hombre que supuestamente fue atropellado estaba sentado en el asiento de atrás, observándolas. Le dijo rápidamente a su madre, pero cuando ésta volteó, ya no había nadie. Le pidió que se calmara, que seguramente eran sus nervios. Sin embargo, al seguir manejando, de repente Violeta sintió que alguien le apretaba el cuello. Incluso jura haber visto cómo se hundía la piel de su cuello por las manos invisibles tratando de acabar con ella. En desesperación, lo único que se le ocurrió fue empezar a maldecir a la aparición. Pareció que funcionó porque notó cómo la fuerza gradualmente dejó de aplicarse. Para ella, luego poder respirar con tranquilidad. Todo el fenómeno pareció terminar, por lo que siguieron manejando. No exentas de miedo, claro. Al día siguiente, ya de día, regresaron a investigar la zona para tratar de saber un poco más de lo ocurrido. Sorpresa fue para ellas cuando llegaron al kilómetro exacto donde habían golpeado al individuo. Había una cruz. No tuvieron duda que el alma de la persona que se encontraba ahí enterrada. Hoy en día mucha gente intenta evitar pasar por esa zona cuando es de noche, para evitar que el fantasma de la carretera de Salamanca intente algo malo contra ellos. La anciana de la carretera. Esto me sucedió cuando cubría una ruta de Hermosillo a Cotitla. La empresa para la que trabajo últimamente me ha tenido en varias rutas. En este momento no traigo ruta definida como los demás compañeros, ya que les cubro sus vacaciones e incapacidades. Pero esta ocasión yo salí de noche de Hermosillo y todo iba transcurriendo con calma y tranquilidad. Ese día había descansado un poco y mi objetivo era manejar casi toda la noche y el amanecer. Pasaba por Guaymas, así que me interné un poco en el puerto para llegar a cenar y después continuar con mi camino. Cruzando un par de colegas me hicieron unos inusuales cambios de luces. Así que tomé el radio para preguntar qué pasaba, pero solamente se escuchaba estática. No se me hizo raro porque desde que había salido de Hermosillo casi no se escuchaba mi radio, ya que la comunicación estaba muy distorsionada. Pensé que traía una falla en las luces y metros más adelante me detuve para ver si le pasaba algo a mi tráiler. Me bajé, revisé la unidad, luces, etc. No había nada raro, así que me dispuse a continuar con mi camino. Unos kilómetros más adelante vi a lo lejos un bulto de color blanco que se movía de forma encorvada, como si se tratara de una persona mayor. Conforme se me iba acercando el bulto, me di cuenta de que era como una viejita que caminaba a la orilla de la carretera.
Empecé a sentirme nervioso porque se me hizo raro ver a una persona a la orilla del camino a esas horas de la madrugada. Seguí observando para ver qué movimientos hacía la viejecita. Pensé que se me atravesaría o quizás pensé que iba a hacer algo para que me descontrolara. Ya estando muy cerca de ella, me di cuenta que sus pies no tocaban el suelo. Esta viejita iba flotando. Esperando qué movimiento iba a hacer, me aferraba con mis 2 manos al volante, pero la viejecita entró a una especie de panteón que estaba a la orilla de la carretera y lentamente se desvaneció. Pensé que quizás serían alucinaciones mías, pero ni siquiera me sentía cansado o con sueño para una aparición de este tipo. Continué mi camino dándole vueltas al asunto. Casi llegando vi que me empezó a dar un cansancio muy fuerte y también mucho sueño. Algo raro porque, como les comenté, había descansado muy bien. Ese día hasta incluso había dormido unas horas extras. Con ese sueño no llegaría a mi lugar de destino como me lo había propuesto. Así que me quedé en Ciudad Obregón dentro de mi tráiler. Me dispuse a dormir y no puse las alarmas, porque de verdad sí me encontraba cansado y necesitaba descansar lo más que pudiera, así que me quedé dormido. No sé cuánto tiempo llevaría dormido, que de pronto me empecé a sentir incómodo. Me empezaba a mover mucho en el camarote. La cena no pudo haber sido la que provocaba todo esto porque ni siquiera me dolía el estómago. Me acomodé para ver si ahora sí me podía dormir, cuando de pronto empecé a escuchar un susurro. Jamás supe qué dijo. Era un susurro claro, pero no entendía nada. Era como si me estuvieran hablando en otro idioma. De alguna manera me quedé dormido nuevamente y a los minutos empecé a sentir como si me faltara el aire. Abrí mis ojos y lo primero que veo es algo muy horrible que jamás había visto. Sobre mí estaba una mujer muy horrible, con la cara llena de arrugas. El cabello era largo y mantecoso y negro. Sus ojos eran totalmente negros. No se le veía nada blanco en ellos. Además tenía la boca abierta y sobre la boca de esa mujer se veía como una luz blanca que salía de su pecho, como si ésta se estuviera alimentando de mí. Inmediatamente empecé a decirle groserías y esa cosa se fue. En ese mismo momento ya estaba muy asustado y nervioso. Lo que me vino fue rematar fue que se me había olvidado apagar la radio y la había dejado a todo volumen. Cuando ésta recuperó la señal y empezó a pitar el llamado de otro camión que se intentaba comunicar conmigo. Me asusté tanto que me levanté de un salto y además me levanté un poco cansado. Me retiré de ese lugar lo más rápido posible. Solo habían transcurrido 2 horas desde que me había parado a descansar en la gasolinera. Ahí no quería dormir por temor a que me saliera nuevamente esa mujer. Incluso quité del retrovisor el rosario que traía y me lo puse para dormir. Afortunadamente ya no sucedió nada. Aún me quedo pensando qué fue lo que pasó esa noche. Si la que se me apareció haciéndome daño en el camarote del tráiler era la viejita que vi en la carretera, sería alguna bruja. Lo que haya sido, fue una experiencia que nunca olvidaré. La leyenda del autobús fantasma de la carretera de Toluca. Caminar por las noches siempre puede llegar a dar miedo, sobre todo si en tu mente recuerdas todas esas historias de terror que pasaron en condiciones similares. La gente de Toluca tiene una muy particular en su cabeza. En la ruta que va de Toluca a Estacatas, se habla de la leyenda del autobús fantasma que hasta la fecha sigue recorriendo dicha ruta. Por supuesto, ahora como un ente del más allá que pone miedo en los corazones de la gente. Se habla que hace tiempo por ese camino
iba un autobús que recorría la peligrosa ruta. Vale la pena destacar que en el camino podrás encontrar barrancos y curvas muy cerradas que hacen difícil el manejar por ahí. Se dice que este autobús tomó como siempre la ruta. En aquel tiempo y por la hora que era, estaba lleno de pasajeros muy bien vestidos que se encontraban listos para ir a su destino. Esa noche, la lluvia era muy fuerte, lo que hacía difícil poder ver algo al frente. Y el chofer hizo todo lo posible, pero no se detuvo. Sentía la obligación de llevar a los pasajeros a salvo y en tiempo a su destino. Pero jamás llegaron. Muchas personas hablan hasta la fecha de lo sucedido. Se piensa que al vehículo le terminaron por fallar los frenos, lo que causó que en un par de esas cerradas y curvas terminen por encontrar la muerte, y que los pasajeros cayeron por el precipicio, encontrando la mayoría con la muerte al caer. Los menos afortunados sobrevivieron un poco de tiempo, hasta que se unieron en el más allá con el resto de los pasajeros. Algunas personas recuerdan esos días. Había gente en el último paradero esperando a que llegue el vehículo. Tenían que utilizarlo para transportarse, pero se quedaron esperando. Así pasaron horas, días e incluso semanas. Y el autobús jamás llegó. Empezaron los reportes, las preguntas sobre lo que pasó con el autobús, pero la realidad es que nadie sabía qué pasó. Simplemente un día no llegó y los trabajadores de rescate jamás pudieron encontrar nada. Esperaban poder encontrarlo caído en un barranco, pero nada. De ahí se empezaron a tejer muchas historias sobre si había caído en un lugar raro, si había sido secuestrado, pero otros más afirmaban que había desaparecido. Esta ruta al día de hoy sigue activa, pero ahora existen muchas leyendas al respecto en donde hablan que hasta el día de hoy el vehículo fantasma sigue recorriendo la ruta. Algunos afirman que de repente se ve aparecer un camión de aspecto antiguo y que se detiene en el paradero, abriendo la puerta y haciendo la invitación a subir. Llama la atención el grupo de gente adentro, que visten muy elegante pero a la antigua. Quienes han subido y accedido a la invitación jamás han regresado. Otras versiones hablan de gente que sí subió efectivamente el camión, pero que llegados a un punto, el camionero les pedía que bajaran. Y todo con la condición de no voltear para atrás, o si no, lo pagarían. Ante tal amenaza, la gente se bajaba. No se sabe qué pasaba, si efectivamente volteabas, pero los testigos afirman que solo podía oírse el ruido del motor. Nada extraño. Han pasado los años, los camiones se han modernizado y hoy en día, donde se encontraba la vieja carretera, existe una moderna autopista. Pero, ¿quién sabe? Tal vez un día te encuentres por ese lugar y ves un autobús viejo andando por ahí que se detiene para invitarte a subir. Yo que tú lo ignoraría. Nunca sabes lo que puede llegar a pasar. La niña del patio. Este relato de cuando recién entré a trabajar a una empresa llamada Tom. Antes de esto trabajaba en una empresa de transportes refrigerados y recorrí casi toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. De ahí salí porque sufrí un atentado por parte de la delincuencia organizada en un municipio de Sinaloa. Como les comentaba, entré a esta nueva empresa y fue un gran cambio para mí porque estaba acostumbrado a trabajar en carretera
y ahí en mi nueva etapa iba a trabajar de operador de patio. Mi horario era algo pesado, ya que eran 12 horas y cubría un turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Este consistía en estar en una planta proveedora de Ford en Hermosillo. Llevaba mi remolque lleno de material a Ford Hermosillo y posteriormente usaba un montacargas para descargar dicho material. Para mí iba a ser un gran cambio, iba a ser algo difícil adaptarme. En esos días tenía muchísimo tiempo libre, ya que al llegar a la planta proveedora del personal de embarque es de esa planta. Tardaba hasta hora y media para cargarme. Yo generalmente me iba a los patios de la planta a dormir o descansar escuchando música. En esas fechas hacía mucho calor. Incluso 2 días antes de ese suceso, la temperatura había subido hasta los 52 grados. El ambiente estaba muy caluroso y al llegar al patio a dormir un rato, prendí el clima de mi tráiler. También ponía unos cartones en los vidrios, ya que con esto se enfría más rápido la cabina. El camión que traía era de patio, y comúnmente se les dice burritas. Estos no tienen camarote y tienes que ver la manera de cómo acomodarte para poder descansar un rato. Prendí la radio, puse música, cerré mis ojos con la intención de dormir un momento. Mientras quedaba lista mi caja, tenía alrededor de media hora acostado cuando de pronto sentí como que se subió alguien a uno de los estribos y de pronto empezó a mover bruscamente el camión. Inmediatamente me desperté creyendo que alguien me estaba molestando. Me bajé con mi linterna, busqué alrededor, pero no había nadie. Me volví a subir y me acosté. Entonces escuché un susurro como de una mujer. Este me decía algo como que quería que me fuera de ese sitio. En ese momento me dio un escalofrío que recorrió mi piel y comencé a sentirme amenazado. No entendía por qué, ni siquiera había visto algo. Además que en el barrio donde estaba se encontraba cerrado y no había algo que atentara contra mi integridad. Cuando me levanté del asiento, la cabina del tráiler estaba muy helada. Eso era imposible, ya que el clima de la unidad no enfriaba de esa manera. Además de que había mucho calor, pero sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Opté por cambiarme de lugar, y cuando estaba retirando los cartones de los vidrios, sentí como si alguien se hubiera parado arriba del techo del camión. Ya no quise tomarle más importancia porque sentía que me estaba autosugestionando, pero al retirar el cartón de los parabrisas, vi a una niña como de unos 7 años. Llevaba un trajecito blanco de mangas largas, con holanes al final de cada manga. Tenía un cabello largo y muy negro, con sus brazos abiertos. Parecía que se deslizaba por el cofre del camión como si fuera una resbaladilla. Me quedé un poco paralizado porque lo que había visto parecía muy real. No se vio como la típica sombra. Ya que se me pasó un poco el impacto de ver a esta niña, me bajé nuevamente con mi linterna, pero no había nada. De haber sido una niña real hubiera visto a dónde hubiera corrido. Se hubiera quedado en ese sitio también. Usando la lógica, ¿qué iba a hacer una niña en medio de la madrugada en una planta maquiladora, donde está restringido el acceso a menores de edad? De pensarlo me dio más miedo. Me retiré para la rampa de enganche. Mi caja estaba lista, así que me embarqué para irme a espabilar un momento. Emprendí mi salida hacia Ford y el camino estaba a unos 15 minutos. El trayecto es bastante corto, ya que hay un par de túneles que agilizan el proceso. Cuando iba de camino, antes de llegar a unos túneles, había una especie de monte donde había mucha maleza. De pronto volteé y la verdad es que no sé qué me hizo voltear en ese justo momento.
pero pude ver a la niña y cómo ésta me decía adiós agitando su mano. Lo más feo del caso es que la cara de esa niña estaba carcomida y se asemejaba a la cara de una anciana. Era como si estuviera descarnada de la cara. Me entró mucho más miedo y solamente aceleré porque entré en pánico. Pensé que me iba a seguir o no sé qué me entró en la cabeza, pero mi reacción solamente fue acelerar. Llegué a Ford, descargué la caja y me fui para la planta a esperar la otra caja y se me quitó el sueño. Así que mejor me fui para el área de descanso de operaciones, donde habían bancas y café para esperar la carga siguiente. Esa noche no volví más para el patio. Pasaron algunos días. En esa área de descanso se encontraban otros operadores platicando experiencias paranormales. Aproveché mi oportunidad y les conté este mismo relato. Me dijeron, ¿a poco no habías escuchado sobre la famosa niña del parque? Yo le dije que nunca había escuchado de ella. Esos niños aparecen mucho por aquí. Todo el mundo platica, de hecho se me hace raro que no hayas escuchado algo. Yo les comenté que tenía poco tiempo trabajando ahí. Me contaron la historia de esa niña. Resulta que la historia se remonta entre los años 2004 y 2005. Años en los que se estaba construyendo el parque de esa planta. Había muchos obreros trabajando en la construcción. Iba una señora a vender lonches. Esa señora siempre llevaba a su hijita porque no tenía dónde dejarla o quién la cuidara. La niña se iba a jugar y se perdía por horas, pero siempre volvía cuando se retiraba la señora del sitio. Pero en una ocasión la niña se fue a jugar y ya jamás volvió. La señora llamó a las autoridades, se iniciaron las búsquedas, pero con resultados negativos. A los pocos días, uno de los obreros encontró cerca del río un pequeño cadáver. Se dio el aviso a las autoridades y resultó ser que era el cadáver de la hija de la señora que vendía los lonches. Habían abusado de ella y habían dejado el cadáver en donde corría un río cercano, donde estaban las obras. Hoy en día ese lugar están los patios en la empresa donde trabajo. Se dice que cuando estaban preparando el terreno, se encontraron una cruz con el nombre de Clarita y que también en las oficinas y en los patios se viven muchas cosas paranormales. Yo cuando recién llegué al lugar, por obvias razones no sabía sobre la historia de la niña, pero tengo que admitir que sí se sentía un ambiente muy pesado en el parque. La leyenda de la muerta de Saltillo, México. Los viajes en los traileros están llenos de historias escalofriantes, como la que vivió hace muchos años un trailero que viajaba desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Este hombre se preparó para un largo viaje, descansaba varias horas, salía y tomaba muchas tazas de café para poder conducir durante la noche. Cuando se acercaba a las carreteras de Coahuila, estaba anocheciendo, así que decidió acelerar para aprovechar la solitaria autopista. Pero justo en ese momento, vio que en el camino se encontraba una joven pidiendo que la llevara. Entonces el trailero aceptó llevarla para no dejarla sola durante la noche. Durante el camino los dos comenzaron a platicar y ella le dijo al hombre que se dirigía a casa de sus padres. Antes de entrar a Saltillo, la mujer le advirtió sobre unas peligrosas curvas que se encontraban en el camino. El trailero no las había notado y le agradeció, ya que de no haberlas visto, podían haber tenido un terrible accidente. Cuando llegaron al centro de la ciudad, la joven le pidió al hombre que la esperara fuera de casa, porque quería acompañarlo hasta el otro extremo de Coahuila.
el trailero aceptó y decidió quedarse un par de días en Saltillo. Cuando por fin era hora, llegó a la puerta de la casa donde había dejado a la joven y tocó fuertemente el claxon por varios minutos, pero nadie respondía. Finalmente, el hombre bajó del camión y tocó a la puerta. Un anciano salió y le dijo que no había ninguna joven ahí. La única que había vivido en ese lugar ahí era su hija, que había muerto hace varios años. El señor le dijo al trailero que no era la primera vez que alguien buscaba a su hija, que al parecer su espíritu trataba de volver a su casa cada año, desde donde la había tenido aquel fatal accidente. La mujer siempre aparece justo antes de llegar a las curvas, pues quiere advertir a los conductores antes de que sufran un fatal accidente, justo como ella. El borracho de la vía. En una ocasión me dirigí a El Paso, Texas, a dejar productos congelados. Salí de Hermosillo, Sonora, y la ruta era cruzar parte de Chihuahua. Esta vez iba una persona conmigo que me acompañó, ya que quería aprovechar el viaje para cruzar Estados Unidos de compras. Relativamente me sentía muy cómodo, ya que era un viaje que no iba a realizar solo, y al menos tenía alguien con quien platicar en la soledad de la carretera. Por la carretera cruzamos de Sonora a Chihuahua por el puerto de San Luis. Ahí nos topamos con un accidente, algo feo, impactante, que de alguna manera nos dejó pensando todo el día. Sucesivamente continuamos con Chihuahua y el viaje corría con total tranquilidad. No era muy de noche como para pensar en que algo extraño nos pudiera suceder. De pronto la persona que venía conmigo me empezó a preguntar si había visto cosas raras en la carretera. Fue al llegar al poblado de Esperanza, llegando a Ciudad Juárez, y a lo lejos, en medio de la carretera, venía una persona en una bicicleta. Esta persona venía tambaleándose de aquí para allá, como si estuviera en estado de ebriedad. Yo traía demasiada velocidad en mi camión, no por irresponsabilidad, sino más bien para evitar ser asaltado en el trayecto. Ya con esa velocidad es poco probable que alguien me quiera detener para atentar contra mi persona o con la carga que pudiera transportar en ese momento. Como les decía, a lo lejos podía ver a esa persona que venía en medio de la carretera tambaleándose. Le hice cambio de luces e hice sonar la corneta, pero nada. Al tratar de hacer cambio de carril ya no me fue posible hacerlo, ya que enseguida de mí iba otro tráiler y pegar el volantazo no era opción, ya que iba a comprometer la integridad de la persona que me acompañaba. A mi integridad y los daños que iba a causar ya no iba a poder para el camión. Accioné por última vez la corneta. Y nada, la persona esta no se quitó. Dios mío, perdóname. Fueron mis últimas palabras cuando le pasé por encima con mis 18 llantas. Claramente se escuchó el impacto y cómo pasaban mis llantas sobre el cuerpo de esta persona. La persona que iba acompañándome esa noche entró en una crisis nerviosa y a la vez me contagió a mí. Me puse muy mal y entré en pánico, ya no me detuve por miedo y la verdad no sé qué pasó conmigo. Hasta ese momento mi sentido de responsabilidad se perdió. Me atrapó el miedo, ya no pude detenerme. Decidí pararme más adelante en una gasolinera mientras mi acompañante lloraba sin parar. Logré tranquilizarme para no ser muy obvio. Me fui a revisar mi camión desde el portable hasta el remolque. Con mi linterna alumbré la parte de abajo tratando de buscar restos de esta persona, ya sea cabello, piel, sangre, etc. Pero no había nada debajo del portable ni de la caja. Me ha sucedido que en ocasiones he atropellado animales y quedan restos de ellos en las llantas, en el chasis, además de que estos apestan feo. Se me hizo muy raro, y de todos modos, si hubiera habido algún resto o algo similar,
hubiera ido a las autoridades a responder por los hechos, pero como no había absolutamente nada, decidí no ir. Ya cuando estaba a punto de retirarme del lugar, se me acercó una persona de las que tienen una de las bombas de la gasolinera. Yo, con miedo aún de que me dijera algo del suceso, me dijo: ¿qué le pasó, jefe? Yo le respondí que nada. ¿Por qué me preguntaba eso? Él me insistió: entonces, ¿seguro que no le pasa nada? Yo le respondí que en serio, que no me pasaba nada. Te llevaste el borrachito, ¿verdad?, me dijo. Yo le contesté de que no sabía de qué me estaba hablando y que fuera más claro. Ya entonces me dice esta persona: jefe, no es el primero que se para por aquí a chequear si ha atropellado a alguien. Algunos se bajan y empiezan a lavar las llantas del camión. Otros les llaman a la policía. Está bien y no les hace nada. Lo que usted vio fue un espanto. Esa era una persona que le gustaba irse borracho a Esperanza. Ya en la noche se volvía para Juárez en la oscuridad con su bicicleta. Tuvo mucha suerte porque no le pasaba nada. Pero uno de esos días un camión se lo llevó por delante y lo mató. Desde ese tiempo se aparece para hacerte que te salgas de la carretera y te pase un accidente. Cuando me dijo eso me quedé helado, porque todo había sido tan real. Incluso había sentido cómo las llantas habían pasado encima de él. Le agradecí lo que me dijo y me retiré del lugar. A la persona que me acompañaba le comenté que lo que pasó se trataba de un fantasma, e inmediatamente se desmayó. Desde ahí esta persona cree en los fantasmas, cree en las experiencias paranormales, y para los dos fue una experiencia que jamás olvidaremos. El kilómetro 31. En México, a un tramo de la carretera que se encuentra en una zona boscosa y con energías misteriosas cerca de la Ciudad de México, se denomina el Desierto de los Leones. Allí, en el kilómetro 31, suceden muchos accidentes y las leyendas apuntan que no son casuales. En teoría, estos eventos responden más bien a fenómenos paranormales cuyo origen se remonta a un cercano pasado. Cuenta la leyenda que durante la construcción de la carretera que va de México DF a Toluca, en el antiguo camino, varios de los constructores fueron brutal y misteriosamente asesinados. Desde entonces, sus almas aparecen en la zona, se cruzan inesperadamente en el camino y causan accidentes. También se dice que aparecen hombres vestidos con hábitos negros vagando por el camino. Estos probablemente sean monjes del antiguo convento de las Carmelitas Descalzos, construido en la zona en el siglo XVII. Esto no es de extrañar, puesto que alrededor de este espacio también existen una serie de leyendas vinculadas con supuestas prácticas que atormentaban a los monjes. Tanto es así que algunos testigos apuntan que todavía se escuchan gritos de lamento y rezos de súplica. Si volvemos a la carretera, se cuentan otras historias que suceden en el kilómetro 31. Una de las más escalofriantes es la que tiene que ver con la aparición de un niño. Según los testigos que han sobrevivido a los accidentes, las almas perdidas de los monjes o los constructores simplemente vagan por la carretera y provocan la distracción de los conductores. No obstante, con el niño es distinto. Según los testigos sobrevivientes, parece ser que este espíritu tiene claras intenciones de provocar los accidentes. El niño del kilómetro 31. La leyenda cuenta que todo empezó con la muerte de un niño asesinado ahogado por su propia madre. Esta muerte trágica condenó al espíritu del niño a vivir entre el mundo de los muertos y de los vivos.
La terrible condena despertó en él semejante furia por no poder descansar, que busca someter el mismo sufrimiento a otras almas. Por ello, provoca la muerte para que las almas de sus víctimas se unan a su sufrimiento. Quienes han tenido la mala suerte de vivir esta experiencia cuentan que en mitad de una curva, en el kilómetro 31, un niño cruza la calzada e inevitablemente el vehículo arrolla con fuerza el pequeño cuerpo. Dicen que se siente como el coche chocara contra un cuerpo real. Esto provoca que los conductores detengan el vehículo y vayan en busca del cuerpo del niño. Lo sorprendente es que no lo localizan, ni tampoco hay señales de ninguna colisión. Por el contrario, escuchan pisadas del otro lado del vehículo. Cuando los conductores, nerviosos y asustados, van a averiguar de qué se trata, se encuentran con cara a cara con el espíritu del niño de tez pálida y ojos rojos. Los testigos aseguran que ese ente se los quedó mirando fijamente durante unos instantes y por arte de magia desapareció. Tras este traumático episodio, continúan su viaje, pero a causa del shock no consiguen llegar muy lejos y terminan accidentándose. También dicen quienes sobrevivieron a la muerte que ese niño los persigue en sus pesadillas.